El arribo, la llegada, el mensaje, el discurso de Lenia Batres, el que fue el viernes de la semana pasada, a la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ex ministro, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que sobre la nueva ministra hay que decir varias cosas. Lo primero es que ella es tan ministra como las otras y los otros. Tiene la misma legitimación, la misma legitimidad. Se dice es que llegó por un dedazo. No, no llegó por un dedazo. Llegó por un procedimiento constitucional establecido en la norma fundamental en relación con el cual el presidente presentó una terna, no alcanzó la mayoría calificada, presentó otra terna, no alcanzó la mayoría calificada y la Constitución establece que en ese momento el presidente puede designar. De tal suerte que a quien no le guste el perfil de la nueva ministra, pues habrá que decir que la oposición en el Senado tuvo la oportunidad de haberse adherido o haberse decantado por un perfil distinto. Entonces, lo primero es que es tan ministra como las otras y los otros. Segundo, que yo celebro que haya llegado a la Corte con un ejercicio de transparencia, de decirnos con claridad cómo entiende su función y para qué llega a la Corte. Normalmente en la Corte estas cosas no se explicitan, normalmente estas cosas no se dicen. Y ella fue muy clara cómo entiende la función de la Corte, cómo entiende su función de ministra, cómo entiende el papel. ¿Es virtud de eso que hizo? A ver, yo estoy diciendo, para mí la transparencia, la claridad es una virtud. Se puede compartir o no su ideología, digamos, pero creo que ser así de clara me parece importante. Y en tercer lugar, creo que el juicio sobre la ministra Lenia Batres, como cualquier otra ministro o ministro, tiene que darse a partir de sus decisiones, a partir de sus votos y sobre todo de sus argumentos. Para poder valorar si Lenia Batres fue o será o no una buena ministra, tendremos que esperar por lo menos algunos meses, empezar a oír sus argumentaciones, leer sus votos, leer sus proyectos y entonces irnos formando una idea de su solidez jurídica, más allá de que se pueda compartir o no compartir la visión que ella tiene. Porque lo cierto es que la neutralidad para interpretar la Constitución no existe. Se ha querido decir, hay 3 ministros, hoy van a decir 3 ministras que están a favor del gobierno y 8 ministros y ministras que defienden la Constitución. No, la Constitución no es autoevidente, la Constitución se interpreta. Lo que tendremos que decidir es saber cómo, con qué argumentos, con qué razones se está interpretando la Constitución. Esto no es un partido de fútbol que estamos a favor o en contra de un ministro o ministras si votó del lado que nos conviene o que nos gusta o no. Hay que ver los argumentos. Y la mayoría en la Corte desde hace algún tiempo ha sido omisa para explicitar de manera adecuada sus argumentos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la Corte ha venido votando, la mayoría de la Corte, consistentemente en contra del gobierno. Y nadie les exige que justifiquen argumentativamente por qué es esta forma de votar. Nadie les ha pedido, por ejemplo, que justifiquen por qué anteriormente, para invalidar un proceso legislativo, había una gran deferencia al órgano legislativo, para que si había una deliberación democrática, los vicios formales se purgaban. Por ejemplo, lo que pasaba en las comisiones se solventaba si en el Pleno había la discusión. Llega este sexenio y la Corte empieza a hacer muy rígidos los criterios, de tal suerte que hoy prácticamente cualquier proceso legislativo se invalida. Otro caso, suspensiones en acciones de inconstitucionalidad. Hay norma expresa de la ley reglamentaria que en materia de acciones de inconstitucionalidad no debe haber suspensión. Durante más de 20 años la Corte nunca dio una suspensión. La primera suspensión la da cuando entra el sexenio de López Obrador y además la da en relación con la ley de remuneraciones. Y a partir de ahí, la Corte en acciones de inconstitucionalidad contra norma expresa de la ley ha venido suspendiendo prácticamente todas las leyes de esta administración. Entonces, lo que habría que preguntarnos también es ¿por qué el cambio interpretativo de la Corte cuando cambia un gobierno? Ahí no se exige esta interpretación. Yo he dicho
que la mayoría de la Corte en este momento se encuentra vinculada a la oposición, a la oligarquía, a lo que hoy se llama el prianismo. Y por eso he dicho, en este sentido, que está ligado a causas conservadoras. Y aquí quiero hacer una explicación. La Corte mexicana, y esto lo dije siendo ministro, lo dije siendo presidente, lo tengo por escrito, no es algo que estoy diciendo ahora, ha sido muy liberal en materia de derechos, sobre todo desde mediados de 2010 y de manera muy intensa a partir de junio de 2011, que es la reforma de derechos humanos. La Corte vino construyendo un nuevo paradigma constitucional en materia de derechos, remontando una cultura, remontando muchas resistencias, incluso sociales y políticas. Ese bagaje ya está. Se puede ir avanzando, pero la construcción del paradigma constitucional de los derechos humanos de fuente internacional y de fuente constitucional ya está. Entonces, en ese sentido, la Corte es liberal. Pero en materia de relación con el poder, la Corte siempre ha sido conservadora. La Corte en los sexenios anteriores votaba consistentemente a favor de las políticas de los presidentes. No hay un solo caso antes del presidente López Obrador en que la Corte haya invalidado una política pública o una ley que era esencial para el gobierno en ese momento. ¿Cuándo empieza a hacerlo? Un ejemplo nada más para quien nos esté escuchando. No ha habido ningún ejemplo. Pero, por ejemplo, uno de que haya invalidado una... No, es que no, aquí con López Obrador muchísimas. Sí, por ejemplo, un ejemplo de las que haya invalidado. Muchísimas, que haya invalidado, sí. Bueno, muchísimas. Ley de austeridad republicana, ley de lo relativo a la Guardia Nacional, el Plan B. El Plan B electoral. El Plan B electoral, la ley de presupuesto, en fin, hay muchísimas leyes. La ley de remuneraciones. Ahora, puede ser leyes. Controvertido, pero no es anticonstitucional, como dijo Lenia Batres. Dice, no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales. No, pero permíteme terminar el argumento. ¿Por qué hoy la Corte falla diferente? Porque antes el poder político, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial estaban del mismo lado. Cuando el poder político cambia de lado, entonces la mayoría de la Corte sigue votando conforme a esos criterios y esa ideología del status quo que defendían los gobiernos anteriores. Y es evidente que hay una alineación ideológica con la oposición. ¿De 8 ministros? Por lo menos de 7, muy consistentemente. Ahora, lo que nosotros decimos, tienen todo el derecho a votar así, si esa es su convicción, pero yo creo que la opinión pública también sería interesante que exigiera, y las ministras y ministros tendrían también la obligación de explicitar suficientemente por qué votan en ese sentido, porque nosotros escuchamos las discusiones en el Pleno y hay veces que ministros dicen, es que somos Tribunal Constitucional y a mí me parece. No, señor, las decisiones de los jueces constitucionales se argumentan, y si no se argumentan son arbitrarias, por más que a la tribuna le guste una votación u otra. Por eso creo que lo que ha hecho la ministra Lenia Batres es sano, porque ella explicita qué convicción o qué visión tiene para interpretar la Constitución. Y habrá quienes les ha parecido escandaloso y no lo comparten, pero ella ha sido muy clara y además lo dijo en el Senado. No engañó a nadie. Yo creo que eso es importante. Ella está siendo congruente con lo que ella defendió. 2 veces. ¿Sí? 2 veces. Entonces, ¿celebras el mensaje, el discurso? Celebro la transparencia. No me quiero meter, hay cosas que comparto, hay cosas que tengo que no comparto, pero celebro la transparencia, que ella en el Pleno de la Corte, delante de las ministras y ministros, haya dicho, mi visión de la Constitución es esto, a lo que vengo es a esto, y yo creo que eso siempre se debe de aplaudir. Y que se evalúe su trabajo por los argumentos que presente. Exacto. Y por sus votos. Así, yo creo que así debe ser. Bueno. Me quedo nada más con la duda, vamos a pausa, de si alguno de esos proyectos, por ejemplo, del presidente de la Guardia Nacional, fue corregido porque era ciudadana y resulta que no es ciudadana, tiene mando militar, a lo mejor te había una razón para corregirla, ¿no? Me quedo con esa duda entre muchos. A ver, vamos a pausa, son las 8:35, seguimos.